Bienvenidos a Estudio Cultura. Hoy vamos a sumergirnos en un relato profundamente humano y a la vez disruptivo. Se llama La anciana indigna de Bertolt Brecht. En esta historia, el célebre dramaturgo alemán nos presenta a una mujer mayor que tras la muerte de su esposo decide vivir sus últimos años de un modo inesperado, rompiendo con las normas sociales y familiares que encadenan, además, a sus familiares. Es un cuento breve pero cargado de simbolismo que nos invita a repensar qué significa la dignidad, la libertad y la vejez. En esta reseña abordaremos tres apartados. Primero el eje central de la trama, luego el análisis literario del estilo y el contexto en el que fue escrito y finalmente una reflexión sobre lo que todavía esta obra nos dice hoy. Les recuerdo que si les gusta el contenido que publica Estudio Cultura, puedan suscribirse, darle like y compartir con alguien que sepan que pueda interesarle. Además, nos ayudarías mucho si te vuelves miembro de nuestra comunidad en nuestra página de Patreon. Ahí, además de encontrar estas reseñas, también encontrarás audiolibros, audiocuentos, audioensayos y demás contenido de cultura y literatura, además de filosofía. Te cuento que este mismo libro, este mismo cuento de la anciana indigna, se encuentra narrado punto por punto en nuestra página de Patreon. Sin más, comencemos. 1. Historia o eje central de la trama. La anciana indigna es un relato en el que Bertolt Brecht nos muestra la historia de una mujer mayor que tras la muerte de su esposo descubre un modo distinto de habitar su vejez. Durante décadas había sido esposa obediente, madre abnegada y trabajadora incansable en el hogar. Su vida transcurrió entre sacrificios silenciosos, criando a sus hijos con escasos recursos y manteniendo un caserón que parecía tan pesado como las rutinas que lo llenaban. Todo parecía anunciar que al quedar viuda viviría sus últimos años en soledad, dependiendo de la caridad de sus hijos. Sin embargo, Brecht nos revela un giro inesperado. La anciana, lejos de resignarse a la pasividad o al recogimiento, decide vivir de otra manera. Rechaza mudarse con sus hijos, pide apenas una modesta ayuda económica y emprende una vida que rompe con la imagen tradicional de la abuela sacrificada. Empieza a salir de casa, a visitar el cine con frecuencia, a ir a la fonda a comer sola, incluso frecuenta lugares mal vistos en la moral burguesa del momento, como el taller de un zapatero remendón. Esa elección desconcierta a su familia, que ve en esas actitudes una amenaza para la respetabilidad heredada. La narración nos va mostrando cómo la mujer conquista espacios de libertad que antes eran impensables. Se da gustos pequeños y cotidianos, desde un vaso de vino, unas galletas, una salida al campo en coche con caballos, un paseo nocturno, que no solo la alejan de una imagen de la anciana dócil, sino que constituyen un modo de vivir. Incluso se acompaña de una muchacha considerada por otros como débil mental, pero para ella se convierte en una amiga de aventuras y complicidad. Así, en sus últimos años, lejos de apagarse, la anciana se enciende. Brecht, a través de este testimonio de un narrador que recoge fragmentos de cartas familiares y recuerdos, nos presenta a una mujer que vivió dos vidas en una. La primera, larga y marcada por la servidumbre, la obediencia y la labor cotidiana, y la segunda, breve pero intensa, marcada por la libertad, la alegría y la búsqueda de experiencias personales. Esta dualidad hace que el cuento no sea solo la historia de una anciana, sino una metáfora de una vida que aún al final puede reinventarse. 2. Análisis literario. En cuanto a su género, el relato se inscribe en el estilo narrativo breve, pero con un claro trasfondo social y crítico como corresponde al proyecto artístico de Brecht. No se trata de un cuento fantástico ni de un relato de misterio, sino de un testimonio literario donde lo cotidiano se convierte en un símbolo. Este es que la figura de la abuela no está idealizada, al contrario, es presentada como toda su humanidad posible, con arrugas, limitaciones y hasta con gestos que la familia considera impropios. Esta desidealización permite que Brecht exprese lo que significa la libertad en la vejez. El estilo narrativo destaca por su sobriedad y su tono casi documental. La historia se convierte a partir de cartas, recuerdos familiares y observaciones aparentemente neutras, lo que da al relato un aire de crónica. Esta estrategia tiene un efecto muy particular.
lo que podría parecer un escándalo en la moral de la época que una anciana que va a cine, bebe vino y que se relaciona con personajes indecorosos aparece narrando con calma, sin juicios explícitos. El lector entonces se ve obligado a advertir la ruptura entre las expectativas sociales y la vitalidad de la protagonista. En el contexto en el que Brecht escribe es también clave. El cuento refleja la Alemania de entreguerras, donde los cambios sociales y culturales cuestionaban las formas tradicionales de la vida burguesa, y es en ese marco donde la figura de la anciana no es solo un personaje aislado, sino una crítica al modo en que la sociedad confina a las mujeres mayores a un lugar de sumisión y silencio. Al hacer que esta mujer reclame un lugar propio, Brecht convierte lo íntimo también en algo que podríamos llegar a denominar como un gesto político, aunque bueno, tendría otras versiones en las cuales habría que examinarse. En términos de estilo, el cuento también revela la intención de la pedagogía de Brecht. El relato no se agota en contar una anécdota, sino en buscar producir reflexión al lector. La distancia del narrador, la ironía velada y la repetición de frases familiares que juzgan a la anciana como indigna hacen que el texto funcione como un espejo crítico. ¿Indigna para quién? ¿Por qué vivir con libertad es visto como un escándalo? Esa tensión literaria es la que mantiene viva la obra y la vuelve además una obra actual. 3. Reflexión. La anciana indigna no es solo un cuento sobre la vejez, es un relato sobre la dignidad entendida de otro modo. Para la familia, la dignidad consistía en cumplir con las normas, ser obediente y sacrificar los deseos personales. Para la protagonista, en cambio, la verdadera dignidad consistía en vivir sus últimos años con libertad, en experimentar el placer de hacer lo que nunca había podido. Ese contraste revela cómo las nociones de moralidad y respeto están siempre atravesadas por intereses sociales y culturales. La obra nos invita a reflexionar sobre el derecho de cada persona a vivir, a decidir cómo poder vivir ese vivir, incluso en la etapa final de la vida. Brecht sugiere que la libertad no es un privilegio de la juventud, sino un derecho que puede y debe ejercerse hasta el último momento. La anciana, al rechazar el rol de la familia que quería imponerle, se convierte en una figura de resistencia silenciosa. En sus gestos cotidianos aparentemente simples hay una profunda rebeldía, y es ahí donde también podemos leer el cuento como una crítica a la hipocresía social. Los hijos, preocupados por la reputación de la madre, olvidan que ella pasó su vida cuidando de ellos, renunciando a sus propios deseos. La indignación que siente frente a estos paseos, sus vinos o idas al cine revela más que sus prejuicios que la conducta de la anciana. En ese sentido, Brecht nos muestra cómo la sociedad suele castigar a quienes deciden salirse del molde, a quienes tratan de ser rebeldes o por lo menos ir en contra, aunque lo hagan de manera inofensiva. Y ya por esto podemos decir que la figura de esta mujer nos recuerda que siempre es posible vivir una segunda vida, aunque sea breve. La anciana supo aprovechar hasta las últimas migajas de pan de la existencia, y en eso radica la belleza de su relato. Su indignidad es en realidad un acto de dignidad radical. Se permitió ser ella misma. Ese mensaje, lejos de estar limitado a la vejez, interpela a todos. ¿Cuánto de nuestra vida se nos va en cumplir expectativas ajenas en lugar de escuchar nuestros propios deseos? La anciana indigna es más que un cuento, es un gesto de rebeldía convertido en literatura. Brecht nos muestra que siempre es posible reinventarse incluso en la vejez y que vivir con autenticidad puede ser a veces el acto más revolucionario de todos. Gracias por acompañarnos en esta reseña. Esto fue Estudio Cultura. Antes de irme, quiero recordarles que el audiocuento de este cuento se encuentra en nuestra página de Patreon. Podrán encontrar el enlace aquí en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos el poder de la literatura y de la filosofía. Muchas gracias.